Buen día, mi nombre es Milton Rogelio Rojas Gloria y el día de hoy voy a presentar la capacitación del uso de ventilador mecánico. Compartamos. Entonces pasamos a la presentación. Entonces, comenzaré hablando de qué es la ventilación mecánica. La ventilación mecánica es un tratamiento de soporte vital, el cual, ayudado de un ventilador mecánico, permite al paciente respirar cuando él mismo no puede realizarlo por sus propios medios. Esta ventilación, este tipo de respiración utiliza una presión positiva porque le estamos metiendo aire a nuestro pulmón. Básicamente controlamos 4 variables, las cuales son el volumen, la presión, el tiempo y el flujo. El ventilador que yo revisé fue el ventilador AVEA. Entonces, aquí observamos algunas de las partes del ventilador. Tenemos la pantalla, que pues es lo primero que notaríamos, junto con su interfaz de membrana de usuario, la cual le permite acceder a diferentes menús y configuraciones. Tenemos un asa para poder mover el ventilador y unas ruedas, el carrito donde está montado el sistema del ventilador, un brazo donde colocamos la rama del paciente, un filtro y su trampa atrapaaguas, y el panel frontal. Aquí tengo más o menos cómo se ve la pantalla y pues los diferentes botones que voy a explicar a continuación. Y aquí tengo igual un zoom de la pantalla, entonces aquí tenemos las variables que estamos monitorizando junto con las gráficas que también estamos monitorizando y los parámetros que modificamos aquí abajo. Estos son los valores que nosotros podemos estar modificando para cambiar el tipo de ventilación y el flujo, todo eso. Aquí tenemos los botones que tiene la membrana de interfaz de usuario y este de aquí es el LED indicador de alarmas. Se enciende cuando pues, se activa alguna alarma. Con este botón desactivamos las alarmas por 2 minutos. Con este de acá reiniciamos todas las alarmas, entonces cuando se activa este de acá, podemos apagarlas con este botoncito de acá. Y con modificamos los parámetros de las alarmas, entonces determinamos límites mínimos y máximos para que se activen las alarmas. Con activamos una ventilación manual, entonces podemos estar apretando ese botón y nosotros es como si estuviéramos insuflando al paciente con una bolsa, bueno, con uno de estos implementos. Aquí tenemos este botón es para cuando se hace una aspiración del paciente. Con este botón aumentamos el oxígeno, la fracción inspirada de oxígeno, dependiendo de la programación en el menú de utilidades que se mostrará más adelante. Aquí tenemos el botón de Enter, el botón de cancelar. Este botón es para retener la exhalación, para retener la inspiración. Aquí en el caso de que tengamos conectado un nebulizador, en esta parte de acá observamos un LED que indica el tipo de paciente con el que estamos trabajando, ya sea adulto, pediátrico o neonatal. Con este botón imprimimos. Este de acá es el botón para bloquear la pantalla. Con este seleccionamos el tipo de paciente con el que vamos a trabajar. Nos permite acceder a las opciones avanzadas que se mostrarán más adelante. Con este determinamos el modo de ventilación. Con registramos algún evento. Aquí congelamos la pantalla. Nos permite el menú de acceso a diferentes tipos de pantalla y el botón de inicio. Nos regresa a la pantalla principal que se mostró anteriormente. Aquí tengo el panel delantero que se veía del ventilador, pero ya en un acercamiento. Entonces aquí tenemos este conector para un sensor de flujo. Aquí tenemos los LEDs que indican que el ventilador está conectado a la alimentación, que está en una conexión alterna y que la carga de la batería interna pues está en su máximo. Además, esta conexión de acá es por si tenemos un nebulizador. En el panel trasero lo que rescatamos como más importante vendría siendo esta parte de aquí que es para el cable de alimentación. En D tenemos el botón de encendido y apagado de nuestro ventilador. En H tenemos la conexión a la toma mural de oxígeno. En G tenemos el sensor de oxígeno. Y proseguimos.
Entonces aquí tenemos una vista general de nuestro ventilador. Aquí observamos, a diferencia de la imagen que les habría mostrado anteriormente, que tiene un humidificador, el cual cuenta con dos cables. Uno es para calentar y el otro es un sensor de temperatura proximal. El amarillo es el cable calentador y el azul es el sensor de temperatura proximal. Y aquí tenemos, ahí se observó un poquito la rama del paciente y voy a mostrar la cámara de humidificación. Esta cámara de humidificación se llena de agua y se coloca en el humidificador, como se muestra a continuación. Aquí colocamos nuestra cámara de humidificación y posteriormente lo conectamos al ventilador. Aquí se activa una alarma, pero por desconectar esta parte de aquí que estaba cerrado, pero con esto conectamos el humidificador. El humidificador es necesario porque el ventilador, bueno, nuestra nariz de manera normal filtra, calienta y humidifica el aire. Entonces, si no se humidifica y no se calienta, podemos provocar un daño al paciente. Entonces, como mencionaba, los cables del sensor de temperatura proximal y el otro, el cable calentador. Posteriormente, ya se vio más o menos de manera general el ventilador, entonces para prepararlo para uso de paciente, pues primero lo debemos dejar en espera por mínimo 10 minutos para que se acostumbre al ambiente en el que va a trabajar, para que caliente los transductores, entonces se deja mínimo 10 minutos en lo que termina sus calibraciones de encendido normal. Posteriormente, una vez se pasó ese tiempo, elegimos, bueno, apretamos el botón para seleccionar el tipo de paciente con el que vamos a trabajar, nos abre esta ventana y seleccionamos el tipo de paciente. En este caso seleccionamos un paciente adulto, nos arroja estos parámetros y aquí podemos modificar el diámetro del tubo endotraqueal, nos permite modificar el campo ¿cómo se llama? Si tenemos alguna identificación para el paciente, el peso del paciente, la compensación de fugas en el caso de una ventilación no invasiva. Aquí nos refiere a la sensibilidad del paciente, a la sensibilidad a la respiración del paciente. Entonces, si el paciente intenta respirar, se marca aquí en las gráficas. El humidificador normalmente debe de estar activo por lo que comenté de que si no se humidifica puede provocarse daños al paciente. Y esta parte de aquí es un test de sistemas externos para calibrar el ventilador. Esta prueba se tiene que hacer con cada paciente. Entonces, aquí les muestro ya mejor la pantalla en manera estática. Y posteriormente le muestro cómo se ve la parte de la prueba de sistemas extendidos. Primero nos pide desconectar al paciente y bloquear la bifurcación en Y del paciente, que es el sistema de paciente. Entonces, una vez lo bloqueamos, le damos continuar, hace la prueba de que esté bien bloqueado, o sea, de que no tenga fugas, y pues ya nos marca si la supera o no. Posteriormente, hace una prueba el ventilador solito y aquí nos muestra el contador en lo que la realiza. Posteriormente se calibra el sensor de oxígeno y una vez se hacen estas 3 pruebas que se tienen que realizar para cada paciente, pues el ventilador ya está calibrado. Posteriormente, aquí mostramos cómo entrar a los modos de ventilación, que se puede hacer desde la pantalla táctil o apretando el botón de modos de ventilación, como se hace a continuación, aquí. Entonces, este es el botón para acceder a los modos de ventilación. Y básicamente ahí vemos cómo entrar a los modos de ventilación. Y ahorita mostramos aquí estamos, se repitió el video, perdón. Entonces, aquí tenemos la pantalla de los modos de ventilación. Tenemos el volumen asisto controlado, presión asisto controlada, volumen SIMV y presión SIMV. Estos dos son para cuando el paciente está básicamente sedado. Entonces, el ventilador hace casi todo. En el caso de que el paciente empiece o sea, pero se le deja la parte asistida. En el caso de que el paciente quiera hacer algún movimiento y que el ventilador no pelee con el paciente. Y estos dos son para cuando ya se empieza a tener más respuesta del paciente y son métodos asistidos.
Y de este lado tenemos más modos de ventilación, los cuales son modos un poco más avanzados. Entonces aquí mostramos los parámetros de control que tiene el ventilador. Entonces tenemos la frecuencia respiratoria, el volumen, el flujo, la pausa inspiratoria, que es cuando inspiramos, se tiene una pausa, esa es la pausa inspiratoria. La presión positiva al final de la expiración, la cual es la PEEP o PIP, o bueno, PEP, algunos le dicen PEP, algunos le dicen PIP, la sensibilidad del ventilador a la respuesta del paciente y la fracción inspirada de oxígeno. Normalmente es a 21% porque esa es la concentración atmosférica de oxígeno. Sin embargo, se puede llegar a modificar dependiendo de la terapia que se le vaya a dar al paciente. Entonces, con esta rueda seleccionamos ¿cómo se llama? Los parámetros y vamos modificando. Entonces, por ejemplo, en la pantalla se selecciona algún parámetro y con lo manipulamos en el caso de que sea necesario modificarlos. Y pues, posteriormente tenemos los parámetros que se observan en pantalla. Entonces, de manera normal son estos con los que empieza. Sin embargo, igualmente al presionarlos podemos modificarlos. Entonces, aquí estamos monitorizando una gráfica de presión, la gráfica de flujo y la de volumen. Si quisiéramos cambiar estas gráficas o los valores que tenemos del lado izquierdo, pues también lo podemos hacer. Igual con la misma rueda, modificamos cuál es el parámetro que queremos que se vea, que se visualice. Y básicamente es eso. Entonces, pues aquí se ven los parámetros en pantalla. Aquí se ve en amarillo ese es cuando el ventilador detecta que el paciente está haciendo algún movimiento. En este caso se está haciendo de manera externa porque no se tiene paciente conectado, pero aquí se muestra. En rojo son las ventilaciones del ventilador y en amarillo los movimientos que genera nuestro paciente. Aquí mostramos un poco el uso de la interfaz. Entonces, con ese accedemos a los modos de ventilación. Con este accedemos a los comandos avanzados. Los comandos avanzados se encuentran en aquellas mediciones que tengan una flecha hacia arriba, como se ve aquí en la pantalla. Entonces, por ejemplo, aquí en volumen lo podemos modificar y nos abre las configuraciones avanzadas, los comandos avanzados. Posteriormente, como les había comentado, para la ventilación manual, entonces al apretar ese botón se da una ventilación manual. En este caso, el segundo botón es para cuando se va a aspirar al paciente y el último botón es para la fracción inspirada de oxígeno programada. Aquí les muestro, aquí. Entonces, al apretar ese botón, se activa por 2 minutos la fracción programada de oxígeno en el menú de utilidad, el cual es el que se acaba de mostrar a continuación, y pues se programa anteriormente. Con el botón de selección de pantalla, llegamos a esta pantalla, la cual nos regresa a la pantalla principal, nos manda a los lazos de la ventilación, a la parte de monitores en la cual solo vemos mediciones numéricas, no vemos gráficas. Luego tenemos la parte de las tendencias, la cual registra durante un tiempo los parámetros que ha tenido el ventilador. La parte de maniobras para cuando se va a desconectar al paciente, el modo inactivo, que es el modo de espera, y la ventana de utilidades. Entonces, aquí seleccionamos los lazos y esta es la pantalla que nos abre. Entonces, se genera un lazo de volumen contra flujo y otro de presión contra volumen. Y entonces ahí se ven los lazos, ¿no? Posteriormente, pasamos a la parte de monitores. Entonces, como le mencionaba, solo se ven valores numéricos, no se ven gráficas ni nada. Y aquí pasamos a la parte de tendencias. Desde el mismo menú accedemos a la parte de tendencias. Aquí como el ventilador no lleva mucho tiempo encendido, pues no tiene unas gráficas de tendencia ahorita, pero básicamente registra 12 horas, como se puede ver aquí en la gráfica, y también podemos modificar qué parámetro queremos visualizar.
tanto en la parte de las gráficas como en los valores que se visualizan debajo. También con el botón de congelar pantalla mostramos un cursor en la ventana de tendencias. Y pues con la rueda igual podemos modificar, mover el cursor. Y pues básicamente eso es en tendencias. Esta es la ventana de utilidades. Aquí este modo ILV es cuando tenemos dos ventiladores, o sea, un ventilador para un pulmón y el otro para el otro pulmón. Entonces aquí se declara un maestro y un esclavo y lo único que se tiene que regular en los dos es la frecuencia. Tienen que trabajar a la misma frecuencia. Y pues aquí también podemos modificar algunas alarmas, la de oxígeno, también nos muestra la presión barométrica, y aquí programamos la fracción inspirada de oxígeno que se activa con el botón que le había mostrado anteriormente. Entonces, pues básicamente es eso. Y pues también podemos modificar el idioma. Para entrar al modo de espera, primero apretamos este botón de acá, que es el botón de los diferentes menús que nos abre de las diferentes pantallas, y seleccionamos el modo de espera. Posteriormente le damos que sí queremos entrar a modo de espera y ya desactiva toda la ventilación. Entonces ahí ya no está ventilando, solo se encuentra en modo de espera. Y para reanudar la ventilación, pues solo le apretamos en reanudar. Y pues ya reanudamos la ventilación y reinicia con los parámetros que ya tenía programados anteriormente. Y pues ya, básicamente eso sería de la capacitación del ventilador con el AVA. Y pues aquí están mis referencias y pues gracias por su atención.